En el proceso discipular en 3 fases, que es lo que estamos reflexionando, la primera fase se presenta el plan de Dios para salvación de la humanidad. Y el plan de Dios para salvación de la humanidad se da en 7 verdades vitales. Verdades que están allí establecidas, que nosotros no podemos modificarlas, lo creamos o no lo creamos. Ahí están, las 7. Hemos estado viendo la verdad del pecado, que nos separa de Dios, la verdad del amor de Dios, que Dios no quiere que el ser humano perezca, y la verdad del sustituto, donde el amor de Dios propone o presenta una opción, una respuesta de vida y de salvación a través de Jesucristo. Y entonces, pero después de la tercera verdad, que es la verdad del sustituto, viene la verdad del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una respuesta que el ser humano da a su realidad del pecado por el amor de Dios en Jesucristo. Entonces, como decíamos anteriormente, el arrepentimiento debe ir acompañado de la conversión. Debe haber un cambio de actitud, de mentalidad, de perspectiva, de reconocimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya aquí todas son hechas nuevas. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Ya que de otra manera no se podrá decir que hay un verdadero arrepentimiento o reconocimiento. Tal vez pueda haber algún remordimiento. Tal vez. Es por ello que Pedro nos dice en Hechos 3:19 lo que hemos estado diciendo anteriormente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la palabra de Dios encontramos a Pedro y a Judas. Los dos eran discípulos de Jesús, pero los dos lo traicionaron. Mientras que Judas lo vendió, Pedro lo negó. Es más, y hasta maldijo, diciendo que no lo conocía. Los dos. Pedro, cuando se da cuenta lo que había hecho, sale y dice la Biblia que lloró amargamente. Judas, cuando se dio cuenta que había fallado, fue y entregó las monedas y fue y se ahorcó. Pedro fue reconciliado porque Pedro se arrepintió. Fue restaurado. Fue confrontado y restaurado. Y siguió en el grupo de los discípulos, Pedro, porque se arrepintió. Pero Judas, aunque reconoce y aparentemente se humilla por su ofensa, pero no esperó la respuesta del Señor, sino que fue y se ahorcó. ¿Qué tanto valor se le da al arrepentimiento en la palabra de Dios? Podemos decir que debe ser fundamental. Fundamental. Solamente el arrepentimiento nos da la claridad para ver y para cruzar ese abismo que nos separa de Dios. Pensemos, entre Dios y el ser humano hay un abismo. Jesucristo,
ha venido a ser el puente que cruza ese abismo. Y tenemos que cruzarlo a través de Jesucristo. Es un simbolismo, es una representación nada más. Pero fuera de Jesucristo no hay ese puente. No existe. Entonces, para poder hacer uso de ese puente, se requiere pagar el precio que Dios nos pide y que es el arrepentimiento y la conversión como resultado. Si no sucede esto, entonces el puente que Dios proporcionó no tendrá efectividad para esa persona. El no arrepentirse es una ignorancia del ser humano, ya que no sabe el fin que tendrá que enfrentar por no responder de esa manera. Mientras vivamos, tenemos la oportunidad de responder al amor de Dios con un genuino arrepentimiento. El apóstol Pablo, al dirigirse a los filósofos de Atenas, después de confrontarlo con sus mismas filosofías y decirles que solo había un camino hacia Dios, les hace ver que el ser humano se ha alejado de Dios, pero que lo ha hecho por ignorancia, porque ignora el proyecto de Dios. Por lo que termina diciéndoles a los filósofos lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Si no hay ese arrepentimiento, no hay perdón. En cierto lugar, dos personas estaban enojadas. Un día el pastor los juntó para platicar con ellos y ponerlos en comunión. Veamos la respuesta de cada uno de ellos. Uno dijo: lo perdono, pero que no se me atraviese en el camino porque lo mato. Y el otro dice: yo soy culpable y merezco más por haberle ofendido. Por lo tanto, estoy dispuesto a enmendar todo el mal que he hecho. La pregunta es: ¿cuál de los dos estaba realmente arrepentido? Los dos perdonaban, o decían que perdonaban. Ahora llegó un muchacho ahí estaba con un cuñado mío, y llegó a la tienda y se dirigía a mi cuñado y le dice: préstame 100 pesos, porque se le acabó la gasolina al carro y no traigo para ir a echarle gasolina. No le dio, no le prestó ni le dio. Pero cuando se fue, que quedamos platicando, yo le digo: ¿y si realmente tuviera necesidad? La verdad es que a veces no hacemos las cosas porque ya no hay ese amor, no hay ese reconocimiento. Yo tampoco se lo ofrecí. A mí no me pidió, ni a otros. Estaba otro señor y yo ahí no nos pidió, pero a él se lo pidió. Entonces, hay que entrar en esa dimensión del reconocimiento. De estos dos, ¿cuál estaba arrepentido? Decíamos. ¿Por qué cree que uno de los dos no estaba arrepentido, ya que los dos se perdonaron? Por la expresión que dijo: que no se me atraviese en el camino porque lo mato. Una señal de que realmente no estaba arrepentido. Lo perdonaba para que lo libraran de la comunión. Dios nos bendiga.